y entendiendo Así un es. poquito cómo eso afecta a los hogares. Así es, Julio. Gracias por conectarte, amigas, amigos. Estamos hablando con Julio Cañas, él es economista, estratega financiero y que se han destacado sobre todo a través de sus diferentes plataformas digitales como Julio Finance, para poder entender de forma didáctica un poco lo que está pasando en el mundo de las finanzas. Yo quisiera comentarte o empezar esta conversación, Julio, hablando acerca de esta nueva reconversión monetaria. Sé que ya, bueno, cuando uno sale del país, de Venezuela, pues uno se distancia un poco, pero no deja de estar pendiente de lo que ocurre como tal en el país. Ya estamos hablando, bueno, se trata de que ya, yo decía ya al principio que se trata de la tercera Es la, reconversión que hay en el país. es la 14 tercera, sí. ceros le han quitado Sí. ya a este Bolívar, que ahora tienen que llamarlo digital, porque creo que ya no hay otra manera de cómo llamarlo. A ver, ¿qué implica esto, Julio, en cuanto al movimiento económico de países como Venezuela, a tu juicio? No, excelente pregunta. Y ante todo, déjame aclararte que no, uno no se desliga del todo de Venezuela. Mi mamá y mi suegra viven allá todavía, o sea que la realidad local la sigo viviendo y de alguna manera uno todavía apoya a la familia y por tanto hay que estar al giorno con todo esto. Fíjate, Así, es interesante. En efecto, en los últimos, si no me equivoco, 13, 14 años ya es la tercera reconversión. Pasamos primero al Bolívar fuerte, después al Bolívar soberano. Ahora el Bolívar digital, que por cierto no tiene ninguna connotación con criptomonedas ni nada de eso, sino nada de esto. simplemente no se les ocurrió otro apellido para el Bolívar. Efectivamente, a partir de hoy ya se le quitan 6 ceros a la moneda. La banca ha estado las últimas 48, 72 horas adaptando y adecuando todas sus plataformas para poder operar. Hubo algo de nerviosismo en los últimos días, lo cual naturalmente disparó el tipo de cambio para la gente no quedarse sin mecanismos de pago. Y esto interesantemente, o sea, genera algún nerviosismo en los hogares. Ahora, ¿qué Claro. implicaciones tiene? Fíjate, aquí hay que abordar este tema, Sergio, desde dos perspectivas, y a mí me gustaría separarlas. La primera es una perspectiva, digamos, administrativo-operativa de la economía, Claro. y la otra es la perspectiva macroeconómica, Ok. ¿ok? Per se, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de la parte administrativa operativa. La reconversión o reexpresión monetaria era necesaria. O sea, si tú sacas una calculadora, ponerle un pocotón de ceros es problemático. ¿Ok? Totalmente. Entonces, a nivel de sistemas, a nivel de facturas, el tamaño de una facturita no te aguanta tantos ceros. De alguna manera era una Era necesidad. buscar algo más práctico, que efectivamente era Total. como necesario, ¿no? Sí, sí, era necesario, o sea que podría atreverme yo a decir que es una medida justificada y necesaria hacer esa reconversión. Yo quiero hacer un llamado a la calma en los hogares, porque todavía queda una suerte de nerviosismo con respecto a cómo funciona la reconversión. Y yo lo que quiero aclarar es que desde el punto de vista contable, tanto lo que tienes, tus ahorritos, tu cuenta corriente, tu cuenta de ahorro, como lo que debes, tu hipoteca, tu tarjeta de crédito, a los dos lados de la ecuación se le va a quitar los 6 ceros. Porque hay Claro, personas que piensan que no, ya va, me van a quitar 6 ceros en el ingreso, pero voy a seguir debiendo millones. No, a claro, todos se le va a claro. quitar 6 ceros a la economía de manera tal de que en términos reales, desde el punto de vista de lo que tienes y lo que debes, es simplemente acortar la cifra. Eso es todo lo que ocurre. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, ya a partir de hoy, ya la banca resume operaciones y naturalmente todo con la nueva identidad monetaria y el nuevo cono monetario con los nuevos billetes que va a coexistir con los billetes viejos por un tiempo, pues naturalmente ya empieza a circular porque desde hace 2 o 3 días ya el Banco Central estaba circulando los billetes a la banca para empezar a introducirlos en el sistema. Entonces, fíjate que Te eso a nivel... pregunto, Ajá, dime. Julio, billetes que van a durar muy poco tiempo. La inflación sigue desatada y esto, no sé, es lo que quiero saber, Sí, esta reconversión puede impulsar esa inflación, porque ayer vimos que el cambio a moneda estadounidense pues se disparó. sí. No sabemos a cómo habrá comenzado la jornada del día, pero me imaginaba que habrá comenzado al alza. Entonces te consulto, esto pues puede disparar aún más. ¿Cuánto tiempo va a durar este Bolívar digital como tal? ¿Cuántos ceros le vamos a quitar dentro de un tiempo prudencial? No sé,
meses, un año, 2 años? Excelente pregunta, Sergio, porque me lleva justamente al segundo pilar que quería conversar contigo, que es justamente el pilar macro y ya el pilar económico, ¿no? Fíjate una cosa, puntualmente hay un impacto en los precios porque por el redondeo, al quitarle 6 ceros, al correr la coma hacia la izquierda y achicar los números, naturalmente por efecto redondeo, que lo suelen hacer, como decían en matemática y bachillerato, por exceso para arriba, ya ahí hay ¿sabes? Una microincidencia puntualmente en el corto plazo y que genera una inflación per se en el tema de los precios. Ahora, ¿qué ocurre? Desde el punto de vista matemático puro, ¿ok? La mera reconversión no genera inflación. Yo una de las cosas que quiero que entendamos es que lo que está generando inflación en Venezuela, obvio, porque ya todos tenemos un PhD en esto, son los problemas estructurales, Claro. socioeconómicos y sociopolíticos característicos de la economía venezolana, que en ausencia de una confianza en el marco legal, en el marco operativo, en el marco macroeconómico, naturalmente la gente prefiere refugiarse en moneda dura. Nosotros tenemos siempre la tendencia a refugiarnos en dólares y por supuesto ahí es donde la moneda empieza a perder poder adquisitivo. ¿Qué te dije entonces? Te dije que la reconversión sí genera por un tema de redondeo algo, pero la inflación viene por otra vía. Ahora, fíjate que tú me estás preguntando, Julio, ¿cuándo vamos otra vez por otra reconversión? Pues la pregunta es válida porque llevamos 3. Bueno, fíjate lo siguiente, yo me estoy basando, por cierto, en data y unos estudios, mis amigos de Ecoanalítica en Venezuela le llevan muy bien el pulso a la data local, y fíjate que en comparación al periodo hiperinflacionario que arrancó en el 2017 y explotó en el 2018, hoy por hoy, la inflación semanal y la inflación mensual se ha achicado con respecto a hace 3 años. Ahorita estamos probablemente, según la data que ellos muestran, alrededor de un 5% semanal. Seguimos en hiperinflación, no estoy diciendo que no, pero estamos un poquito menos mal que antes desde el punto de vista de hiperinflación. ¿Qué implicación tiene esto, Sergio? Bueno, que si tú mantienes una inflación mensual, de alguna manera se logra relativamente controlar, el número sigue siendo abismal, pero si la inflación mensual se estabiliza, si puedo utilizar esa palabra, entre un 20 y un 40% mensual, ¿ok? Las estimaciones te dan que esta reconversión puede aguantar cualquier cosa entre 3 años y medio, ¿ok? Y 5 años. Es decir, entre 40 y 60 meses a un ratio aproximado de entre 20 y 40% mensual. Es posible lo que dure esta reconversión. ¿Por qué? Porque se desaceleró, ¿ok? La tasa inflacionaria en comparación con el 2018, que la cosa iba en cohete, ahorita va en jet. ¿Okay? Claro, para que lo veamos sigue así. subiendo, pero no tan de forma acelerada como antes. No tan de forma acelerada. Entonces, esto es importante porque esto, bueno, por supuesto que a nivel operativo, hace que, de vuelta al tema administrativo operativo, pues hace que, bueno, por lo menos puedas mantener la cosa. Ahora, el tema del efectivo, sí, a mí personalmente me preocupa. Apenas los cálculos que hay es que entre un 2 y un 3% del total de la masa monetaria es lo que hay en efectivo disponible por allí. Yo creo que ahorita, con esta reconversión, probablemente en los próximos meses se alivia el estrés por el tema de tener efectivo y de repente se va a hacer más sencillo. Pero bueno, hay que ver cómo se maneja. De cualquier forma, tú bien sabes que ahorita en paralelo estamos trabajando en una dolarización de facto. Es a donde quería ir yo ahora, justamente. Ahora pasa eso, pero en Venezuela todo se está manejando en dólares. Y te consulto, ¿no era mejor, porque al final ya incluso pues, la gente de la administración de Maduro habla en dólares? O sea, ya ni siquiera es que lo esconden, ¿no? O sea, ya es algo a Vox Populi. No es más fácil, disculpa si de repente la pregunta es tonta, pero no es más fácil equiparar el bolívar con el dólar y ya. O manejarse en moneda estadounidense, o es más un tema político. Mira, es un tema político y es un tema de honor. Lo que voy a decir ahorita es muy simplista, no pretendo alarmar a la audiencia con una explicación macroeconómica compleja, pero te lo voy a decir en estos términos. Cuando tú te dolarizas, básicamente tú estás entregando tu soberanía monetaria y te estás apegando a la política monetaria de la moneda ancla. Por ejemplo, Panamá, si trabaja con dólar, ¿ok? Y digamos, entonces ellos se están apegando a la política monetaria americana. Ni de broma, evidentemente Venezuela
bajo el esquema y el régimen Pero, gubernamental a ver, actual va a hacer Ecuador eso. lo hizo también. Bueno, pero aquí digamos que son un poco más orgullosos en ese sentido y creo que es algo a lo que no van a ceder en ningún momento. Entonces, es una dolarización de facto, pero que yo nunca oficialmente voy a entregar mi Admitir. economía de esa manera. Ujú. Ahora, ¿cuál es la realidad? La realidad es que 2/3 de las transacciones, casi un 70%, se hacen en dólares. Estábamos hablando de la familia. Cuando mi mamá va a hacer mercado, yo pago por aquí por Cele, valga la cuña, a los supermercados. Y cualquier cantidad de clientes que yo tengo que han abierto cuenta en los Estados Unidos están recibiendo pagos por Cele y comerciando en Cele. Por supuesto, hay otros mecanismos de pago en Venezuela. Pero Está a digamos que nivel, ese es el más común, sí. Exacto, está el común, está otro que es por ahí People Pay, en bolívares se paga también por Pronto Pago, todas esas cosas, pero lo que te quiero decir es que se está transando en dólares y circula el efectivo en dólares. Por supuesto, independientemente del origen, si es dudoso o no el efectivo, pero lo cierto es que hay efectivo disponible en Claro, Venezuela pero por y Dios, todo si se está transando hasta así. el heladero acepta Bolívar, Hablando de dólares. heladero, tú no viste, bueno, tú viste la noticia de este chichero que se volvió famoso en el Boulevard de Sabana Grande cobrando en dólares. Entonces, esa es la realidad. La otra parte o la cara de la moneda de la realidad, un poco más triste, naturalmente no la mayoría de la población tiene acceso a ingresos en dólares, Claro, no todo el claro. mundo tiene acceso al efectivo, entonces eso es lo que complica y por supuesto exacerba las desigualdades que estamos viviendo en el país. Bueno, pero igualmente el dólar circula en el país, Sin circula, duda, sin duda. está circulando, está allí, eso no se puede esconder. Por eso, insisto, de pronto era como más sencillo. Por eso también te digo, de repente es una expresión muy simplista, es más sencillo, bueno, aceptar, hay dolarización y listo. Es mucho más fácil, incluso para la economía, para el mantenimiento de la economía, para darle una estabilidad. No lo sé, porque otro de los puntos que vemos, Julio, es que la inflación no solamente va en bolívares, sino que va también en dólares, cosa Sí, que no pasa en todas partes del mundo. no pasa en todas partes del mundo, pero esas son las cosas que hay que entender, porque particularmente quienes tienen familia en el extranjero caen mucho en la comparación. Julio, ¿cuánto te cuesta una hamburguesita ya? Cúnchale, aquí me están clavando una hamburguesa en $18. Ya va, pero es que hay que entender ciertas cosas. Claro, Hay que entender que la economía lamentablemente está enfermita, hay que entender que la economía tiene unos desórdenes estructurales, está enferma, no, llevarlos. hermano, está en coma hace Bueno, rato. fui Sí, muy elegante, tienes toda la razón. Está en coma y no recontrainducido. Y entonces, cónchale, poner los insumos de una hamburguesita en Caracas, en Valencia, en Maracay, en mi pueblo natal, ¿entiendes? O sea, hay muchos problemas en aduana, no sé qué cosa, que eso encarece la importación de los insumos, el riesgo que tienen los comerciantes de operar en Venezuela a raíz del malestar sociopolítico y legal que hay en el país. Eso hace que naturalmente se inflen los precios. Entonces, por supuesto, la inflación per se en dólares también es abismal. Permití un poco los comentarios para poder leerlos y tratar de explicarle a nuestros amigos que están conectados con nosotros, Sí. para que nuestro buen amigo Julio Finance, como lo conocemos en las redes, pues trate de explicar todo esto que se vive, sobre todo con esta reconversión que hay actualmente en Venezuela. Efectivamente, alguien comenta por aquí, el dólar es una opción para facilitar transacciones, pero no mejora la situación del país. ¿Tú piensas que es así? Claro, es que ahí está el detalle. O sea, evidentemente, primero, el tema también de apegar que lo estoy viendo en los comentarios, recordemos que a nivel legal el Bolívar, ahora digital, sigue siendo la moneda de curso legal y todavía no hay cambio con ello. El detalle está en todo el aparataje productivo que está en coma, ya utilizamos esa frase. El detalle está en la poca confianza de los inversionistas, el detalle Ah, está en el alto riesgo que tienen los comerciantes, dueños de negocio, empresarios, emprendedores, de operar en un entorno tan hostil, ¿ok? Tan poco fértil, donde estamos llenos de una serie de arbitrariedades, por decirlo de la manera más elegante, con el régimen de turno. Entonces, naturalmente, eso te distorsiona y es una cosa muy sui generis, o sea, no se parece nada, no está en los libros de historia económica, hay una manera muy particular de operar que es totalmente inestable y es lo que naturalmente entonces hace los daños estructurales que nos van a seguir manteniendo con esa inflación y con
ese cambio de precio errático que están manifestando justamente en los comentarios, que a pesar de estar en dólares, igual mañana la cosa puede costar otra cosa. Te consultan cómo puede afectar esta reconversión y todo lo que se está viviendo actualmente a los pequeños negocios, a los emprendedores sobre todo. ¿Y qué Mira, pueden hacer? Es lo que te preguntan. ¿Qué recomendaciones le harías a estos sí, pequeños fíjate, empresarios? desde el punto de vista de operación, me devuelvo al ala administrativa con la que arrancamos la conversación. Una de las cosas en las que me estoy versando y que estoy viendo que varios colegas opinan lo mismo, hay que tener cuidado con el tema de la estructura de precios y con el cómo estamos dando los precios. Porque fíjate que ahorita que te quitamos 6 ceros, por así decirlo, ya no hay excusa para que des facturas en bolívares, no hay excusa para no expresar en tiendas los precios, probablemente en dólares, pero también en bolívares. Hay que estar mosca o pilas con eso, porque entonces no vaya a ser que el gobierno venga ahorita a fiscalizar y se vayan a poner guapos ahorita de que mira, tú no estás mostrando los precios, multa, te cierro, no sé qué. Entonces, Ya. mucho cuidado con esto. O sea, la primera recomendación O es sea, tengan cuidado con un mantener los operativo, bolívares. sí, venga un operativo ahorita de fiscalización, la Zoom, de todas estas cosas. Vamos a tratar de trabajar en regla a pesar de que se esté utilizando en dólares para evitar malos entendidos. Eso por un lado. De resto, naturalmente, es que me da hasta como dolor, porque es que como economista es difícil encontrar una ruta clara y una recomendación clara, porque naturalmente acá es difícil planificar a largo plazo, y en Venezuela hoy en día, lamentablemente, a largo plazo creo que es una semana. Entonces, básicamente es tratar, en todo caso, a los empresarios y a mis queridos emprendedores, en la medida de lo posible, dependiendo del rubro en que trabajen, tratar de tener una estructura de costo flexible, de alguna manera tratar en lo posible también dado el nivel de precio que se está manejando ahorita, bueno, tener una escala de compensación salarial para el equipo que sea razonable, de forma tal que puedan balancearse las distintas aristas de la ecuación al momento de mantener el poder adquisitivo de los empleados. Y, por supuesto, bueno, estar muy atento a las medidas, porque aquí hay que ir navegando una semana a la vez, porque me están cambiando las variables y me están cambiando las regulaciones y me están cambiando las exigencias para actuar rápido. O sea, Sí. creo que la recomendación final sería mantengámonos ágiles y flexibles, así como cuando uno está boxeando, que está como brincandito para ver qué le viene, bueno, tratemos de ser ágiles en esa forma. ¿Sabes? Preguntan que si van a fiscalizar en dólares o sería ilegal. No, porque la moneda de curso legal sigue siendo el bolívar. Con más razón, hay que tener cuidado con el tema de la expresión de los precios en bolívares. No vaya a ser que se agarren de ahí para multarte o algo por el estilo. Importante, importante Sí, que estén muy pendientes de eso porque para no caer pues en esas provocaciones, sí. ¿no? ¿Qué puede pasar con los impuestos? ¿Te consultan? No, lo mismo. O sea, se van a mantener en bolívares, traten de mantener todo en regla, particularmente quienes son empresarios, dueños de negocio, que tengan todo al día, todo bien fiscalizado, todo bien registrado, la contabilidad al día. Ahora que se adecuaron los sistemas justamente para que los números sean un poco más chicos, traten de tener sus cositas al día, no le den excusa para que los frieguen. Así es, así es. Sí. Aquí comentan que hasta las multas son en dólares. Bueno, claro, porque naturalmente es lo que estamos diciendo. Hay una dolarización de facto, pero oficialmente no está escrito en ningún Claro, lado. Pero claro. evidentemente encontramos dólares en cualquier espectro de la plataforma pública, sin duda, a nivel práctico, pues. Sí. Julio, ¿qué crees que debería hacer en todo caso el gobierno? Preguntan, para crear más trabajos. Mira, es que es complicado porque al final del día Venezuela lo que necesita ahorita es una reactivación del aparato productivo, sistema eléctrico, sistema agrícola, ganadería, ¿cómo se llama? Todo lo que es el aparataje industrial. Y lamentablemente, como no estamos en una época de bonanza y a nivel internacional hemos sembrado desconfianza en los inversionistas por todo lo que pasó con la deuda soberana, todo lo que ha pasado con la industria petrolera, no tienen los ingresos suficientes como para reactivar la economía. O sea, los ingresos que tienen es para mantener servicio de deuda y, si acaso, para mantenerse aferrados al poder haciendo lo poco que pueden. Entonces, la época estamos viviendo épocas de vacas flacas, lo cual no da como para reactivar la economía como países desarrollados
por ejemplo, probablemente sí tuvieron la oportunidad en plena pandemia de inyectarle capital a la economía para expandirla, como caso de Estados Unidos, cosas por el estilo, Europa, pero lamentablemente en Venezuela tenemos la cabulla corta, como dicen en mi tierra. Julio, quiero, hablando de Estados Unidos, hablar un poco acerca de lo que pasó ayer, porque también, bueno, si bien es cierto que la situación económica en Venezuela pues sigue siendo delicada, pero básicamente va como girando va en el mismo camino. Aquí ha pasado algo que todavía y quisiera que nos ayudaras a entender qué está pasando. Ayer el Congreso evitó un cierre del gobierno, pero queda, en todo caso, digamos, en el limbo lo que va a pasar con este plan presentado por el presidente Biden. ¿Qué está pasando en la economía de Estados Unidos y a qué nos debemos en qué debemos estar atentos, Seguro. Julio? Sí, fíjate lo siguiente, en Estados Unidos, lo bueno es que los venezolanos como que ya hemos vivido todo esto, entonces más o menos estamos como preparados para esta situación. No viene nada grave, no quise decir con eso que viene hiperinflación en Estados Unidos, tengo que cuidarme ahí con cómo me expreso. Pero sí ha ido. Pero está elevada, está elevada. Bueno, para que entiendas, la inflación de agosto cerró en 5.3, la anualizada, que es alto. El promedio de Estados Unidos en los últimos 30 años tiende a ser alrededor del 2.9%. Ya estamos muy por encima del promedio de los últimos 30 años. Ahora, ¿qué está pasando acá? Permíteme muy brevemente, como buen profe, explicar cómo funciona el tema del presupuesto en los Estados Unidos. Fíjate, cuando tú vas a entrar en un nuevo año fiscal, que arranca hoy, 1 de octubre, el año fiscal americano, 6 meses antes, o casi que 8 meses antes, el gobierno pasa un informe y dice, mira, esta es la plata que necesito para operar el año que viene. O sea, más o menos en febrero, marzo, salvo este año, que fue cuando se montó Biden, se tardó un poquito más, básicamente uno le pide al Congreso, mira, chico, dame plata para operar, dicho así en criollo. Entonces, claro, eso no es tan fácil así, es una negociación el Congreso, entre las cámaras, entre los republicanos, entre los demócratas. Exacto, pasa por el tema político, pues. Sí, pasa por el tema político, mira, dame platica para operar, y hay 12 subcomités y 12 partidas. La partida agrícola, la partida de defensa, la partida de Homeland Security, la migra, como dicen por ahí, la partida de parques nacionales, instituciones federales. Hay 12 partidas de gasto que tiene el gobierno. Entonces, claro, cuando no estás de acuerdo en las 12 partidas, ¿qué le das prioridad? Recordemos que detrás de todo esto hay una agenda política. Los republicanos quieren que se haga una cosa, los demócratas otra. Entonces, si no están de acuerdo, se tranca el dominó y dicen, bueno, aquí ya va. Entonces, este juego se trancó. Entonces, esto pasa muy seguido. Aquí en Estados Unidos son muy dramáticos y el juego viene trancado. Pero cuando se tranca el juego y no se ponen de acuerdo con tiempo, lo que ocurre es que corren el riesgo de que si no te apruebo el presupuesto, me tienes que apagar los ministerios, por decirlo en criollo. Lo que llama el cierre del gobierno. El cierre del gobierno. Mira, ¿sabes qué? Me apagan los ministerios, los parques nacionales, apágame la seguridad en los aeropuertos, porque esos son todas partidas del presupuesto federal público. Entonces, claro, imagínate qué vergüenza y qué bochorno apagar un gobierno en medio todavía de las secuelas de una pandemia. Estados Unidos, primer mundo, apagando gobiernos, eso no tiene sentido. Entonces, se pusieron las pilas y lo que aprobaron fue una partida temporal para no apagar el gobierno, dándole respiro de 2 meses. Es decir, hay presupuesto para trabajar hasta el 3 de diciembre, pero todavía no se han puesto de acuerdo en cómo van a utilizar el dinero en las otras partidas porque están justamente en eso. Ahora, aquí es donde viene lo curioso en el ámbito económico y de finanzas internacionales. Resulta que entre las partidas está el servicio de deuda americana para pagar los intereses a los tenedores de bonos americanos. Y si no se ponen las pilas, el 18 de octubre a la tesorería de los Estados Unidos se le acaba la platica, la soga al cuello, y es como que tú no tengas para pagar la tarjeta cuando te viene la fecha de pago. Uy, ¿cómo hago? ¿De dónde saco plata? Entonces se están poniendo de acuerdo ahorita porque la fecha de pago es el 18 de octubre y si no consigo la partida de tener efectivo o de dinero, en este caso, para pagar la deuda, entonces ahí es donde estamos asustados porque dicen Estados Unidos va a tirar default. Y ahí es donde los mercados financieros empiezan a ponerse nerviosos, empiezan a subir las tasas de interés, la gente empieza a vender. Eso te quería preguntar. A vender los bonos. ¿Cuáles son los efectos de esta situación al ciudadano? Sí, ¿qué pasa? Que básicamente lo que ocurre con eso es que hay una pérdida de la confianza en el dólar, cosa que los venezolanos ya conocemos con la pérdida de la confianza del bolívar. ¿Ok?
No es tan peras con peras comparable el caso, porque naturalmente hay una hiperinflación en Venezuela, pero en Estados Unidos es como que el nacimiento de todo eso que los venezolanos sí conocemos que pasó en Venezuela. Porque ¿qué es lo que ocurre? Si Estados Unidos tira default, ¿ok? Como ya Venezuela lo ha hecho en el pasado, la gente dice, ay, se les acabó el trono a esto, mira, ya no tienen para pagar, ya no aguantan, esos están quebrados. Entonces ahora empieza periodo de más inflación aquí en los Estados Unidos, suben las tasas de interés porque ya no hay confianza en la moneda y esa subida de los rendimientos de los bonos, que ahora tienen que pagarle más plata a los inversionistas por tener los bonos en dólares, se traslada a la microeconomía en subidas en las tasas de interés probablemente para financiamientos de tarjeta de crédito, financiamientos de carro, financiamiento de hipoteca. Así es como nos pegan los hogares. Quiero creer que por tratarse de un país del primer mundo, disculpa que lo ponga entre comillas, bueno, ellos van a llegar a algún acuerdo y van a dejar este drama y no vamos a estar el 17 a medianoche esperando la votación a ver qué ocurre, Bueno, porque el costo... básicamente fue así, casi. Es que ya van varias veces que esto ocurre, no solamente en la administración de Biden, sino también que ocurrió ya en otras instancias. Entonces, lo que te quiero decir es que, claro, uno no se sabe todas las variables porque no andas en esas esferas, pero también el costo geopolítico de esa payasada es muy grande. Ahora, lo que está ocurriendo es que la votación que se está gestionando es básicamente que los demócratas están diciendo, dame permiso para endeudarme más, aumentame el límite de la tarjeta. Y los republicanos están diciendo, ya va, así de fácil, no, espérate un momento, dame el plan concreto, porque tú andas con la chequera firmando como loco para recuperar la economía, pero los republicanos son los que ahorita están mostrando, y no es por una inclinación política mía ni nada, pero acuérdate que hay un juego político apuntando a la reelección. Entonces, tenemos que entender que los republicanos, a nivel de la opinión pública, son los que se quieren estar mostrando ahorita como los más responsables y que los demócratas están gastando. Que no necesariamente es así, pero aquí todo es un juego político de mediano y largo plazo que hay que entender por qué hay estas pugnas interpartidarias en los Estados Unidos. Okay. Bueno, Julio, nos quedaría para hablar una hora más, mínimo, sobre este y otros interesantes temas. Mientras tanto, última recomendación que te pido es para nosotros los que estamos viviendo en este país y que nos cuesta también entender cómo se maneja todo esto del tema económico, qué hacer en estos instantes, qué podemos hacer. Sí, mira, yo creo que la recomendación es muy sencilla, es tener claridad, hablando desde el punto de vista de la economía del hogar, tener claridad en nuestros números, entender exactamente cómo entran nuestros ingresos, entender nuestra estructura de egresos, en la medida de lo posible, porque es una recomendación que cuesta darla con ligereza, tratar de gastar menos de lo que se gana. Yo sé que el costo de vida en las ciudades metrópolis, Miami, Nueva York, San Francisco, no es tan sencillo ejecutar esto, pero de alguna manera, Sergio, dicen que la inversión en conocimiento paga el mejor rendimiento. Queridos amigos, tenemos todos que formarnos, incrementar nuestro valor profesional para poder optar a incrementos de salario, para poder generar una segunda fuente de ingreso. Tenemos que ponernos las pilas para producir más. Esto no ocurre de la noche a la mañana. Es como en la agricultura. Usted siembra para cosechar a final de la temporada. Empiecen a sembrar en su cabeza y busquemos la manera de producir más para no depender de una única fuente. La diversificación es clave, Sergio. Así es, así. Una última consulta que me hacen por aquí también para ayudar a gente que pregunta, ¿qué podemos hacer nosotros, por ejemplo, los venezolanos? ¿Comprar dólares o criptomonedas? ¿Qué nos recomiendas? Mira, esto, qué buena pregunta y eso da para que nos extendamos también después. No, pero ya va, 5 minutos menos. Mira, fíjate lo siguiente, ¿qué es lo que ocurre? Es interesante porque naturalmente han emergido las criptos, a mí me gustan, pero hay que tener cuidado porque las criptos tienen una utilización desde el punto de vista financiero, no me estoy metiendo con la tecnología y con los problemas que resuelve las criptos que son bellísimos. Básicamente la cripto tiene un corte especulativo y yo francamente, aunque se diga que puede ser una reserva de valor digital que emula al oro en otra época, ¿ok? No es menos cierto que cuando sale China de repente a limitar o prohibir por completo, cae el precio, sube el precio. ¿Qué quiero decir con esto? Que las criptos, el problema que estoy teniendo yo como economista es que no tengo de dónde agarrarme para analizar el precio. Sí. Entonces, es una especulación de expectativas que a mí me asusta y soy responsable. Y yo diría, cuidado, no necesariamente todavía está estable como para hacer una reserva de valor. Entonces, yo entiendo el afán que tienen muchos porque quieren surfearse la volatilidad, pero la jugada nos puede salir mal.
Ahora, bueno, Julio, pero es que Estados Unidos está quebrado y tú estás diciendo que el país está sobreendeudado y hay un tranque político, entonces el dólar tampoco es que es tan Sí, fuerte. sí, Es verdad, yo lo entiendo y lo reconozco. Sin embargo, y esto es una discusión larguísima de si el fiat money versus las cripto, pero básicamente por lo menos Estados Unidos tiene un Producto Interno Bruto, ¿ok? Entonces, Estados Unidos tiene una capacidad productiva, Estados Unidos produce dinero, la cripto no hay nada detrás fundamental que avale el precio más que lo que tú creas que vale, Sergio, y lo que yo creo que vale, y si tú estás dispuesto a pagarme 50,000 por una Bitcoin, bueno, ya tú que lo quieres pagar, te lo vendo. Pero no hay nada por detrás, no hay un producto, no hay un servicio. Entonces, lo que quiero es que tengamos cuidado, que desde el punto de vista financiero, la criptomoneda se utiliza más como un factor especulativo y siempre lo digo con responsabilidad, la especulación no es que es mala, porque yo sé que el venezolano cuando escucha especulación le chirria la palabra, pero en el sentido estricto financiero es simplemente una inversión extremadamente riesgosa que no todo el mundo se puede dar el lujo de estar allí. Entonces tengamos cuidado porque sí. no necesariamente es algo que nos podemos quedar sin el chivo y sin el mecate, como dicen en mi tierra. Julio, no te quito más tiempo, más bien te agradezco muchísimo el haberme permitido conversar contigo. Por aquí ya me están sugiriendo, tráetelo todas las semanas. Me encantaría. Yo encantado de compartir cuando sea necesario, claro que sí. Me encantaría porque en verdad que además eres muy didáctico y eso ayuda muchísimo a la gente a entender y comprender sobre todo el día a día de la economía, que por lo menos para mí, te soy sincero, Julio, a mí siempre me ha costado mucho desde... Tú sabes que uno en comunicación social ve de todo un poco y una de las tantas materias que vi fue economía. Pues te voy a decir que fue la materia con la que peor me fue en toda la carrera. Siempre me costó muchísimo. Eso es porque no me tuviste a mí de profesor. Ya vamos a cambiar eso, Sergio. No bueno, pues, no te creas, tuve un muy buen profesor. Pero bueno, no sé, yo andaba soñando con otras cosas, el mundo de la producción, la televisión, otras cosas, y de repente por eso no entendía bien todo esto. Gracias, Julio. Un fuerte abrazo. Encantado. Igual Feliz puedes viernes. seguirlo a través de su cuenta en Instagram, donde da este tipo de comentarios y hace este tipo de comentarios en Instagram, en YouTube sobre todo, donde tiene una fortaleza bien grande. El amigo Julio Fans, por allí lo pueden seguir. Gracias, Julio. Hacemos una pausa nosotros y ya venimos con más. Vale, feliz día. Bye. Gracias.